Muy bien. Vale. Bien, soy capaz de explicarme, seguro que alguien le ayuda. Sí, sí. Bueno, tuve una palabra ahí de... Bueno, ahora la explicaré. Estaba pensando antes, a veces pienso, que cuando yo estudiaba, allá hace ya mucho tiempo, había una cosa que era la EGB y después el BUP, el Bachillerato Unificado Polivalente. Cuando llegué al BUP pensé que era más fácil escoger letras que ciencias. Aparte mi mente es más de letras que de ciencias en el sentido de las matemáticas. Las matemáticas nunca se equivocan. Las matemáticas son como son y no hay... ¿Qué dije? Dijiste que las letras eran más para ti. Claro, es que las letras es matemáticas, griego, latín... No, es al revés. Y las ciencias es... Había una opción doble, pero tiene razón, en tercero. Ah, bueno, sí, Sí, perdóname. Entonces, las ciencias yo me escapaba de ellas porque era mucho de estudiar. Era la química, la física, me parecía bastante complicado. Las matemáticas, con mi mente cuadriculada, estaban bastante bien. Entonces, elegí esto. Y lo digo porque todo tiene que ver con todo. Incluso la vida espiritual tiene que ver con la vida almática, con la vida carnal, con la vida natural, todo tiene que ver con todo. Y cuando entramos dentro de la mentalidad de cada persona, unos eligen una cosa, otros eligen otra, en el espíritu pasa lo mismo. El espíritu es como las ciencias y como las letras, en el sentido de que la ley es la que rige la matemática, pero las ciencias son las que rigen el espíritu. Son volubles, por ejemplo la geografía. Hoy tienes un monte aquí, pero cuando pasan miles de años ese monte ya no está, cambia la forma, cambia la movida. La matemática no cambia nunca, la ley no cambia nunca, la ley siempre es ley. Sobre esto quiero hablar, y voy a empezar por un versículo, hay varios, pero para que yo me pueda explicar, si es que soy capaz, necesito varios versículos. Entonces, en Mateo 5, a partir del 16, podemos ver el 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Quiero explicar este versículo. Dice que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde se moverá de la ley. La ley es inquebrantable, es como las matemáticas. La ley es así y nada se va a mover, nada va a cambiar. Nosotros corremos el peligro de coger cosas del Antiguo Testamento y pasarlas para el Nuevo. Nos pensamos que todo lo que viene en el Nuevo Testamento es parte de la gracia y que todo lo que sale del Antiguo es de la ley. Pero no es así, porque está todo entremezclado. Desde Génesis está todo entremezclado, porque por ejemplo la promesa no es de la ley, es de la gracia. Y la promesa ya existía desde Génesis, desde el primer capítulo de Génesis o el segundo o el tercero. Pero eso nos lleva a que la ley inquebrantable tiene que pasar. No puede seguir existiendo, no puede seguir estando en una mente espiritual. El otro día hablaba Vicky de comer de la sangre y de beber de la comer de la carne y beber de la sangre. Eso no se puede entender si no hay una naturaleza espiritual. Si tú no tienes una naturaleza del espíritu, tú no puedes entender esto. Es imposible, porque no es de la carne, no es del entendimiento, no es de la memoria, no es del raciocinio, es del espíritu. Si tú estudias teología, tú puedes ser un teólogo, tú puedes ser un maestro teólogo, pero no tiene nada que ver con la revelación. Si buscas la revelación, tendrás revelación. Si buscas teología, tendrás teología. Si estudias matemáticas, serás matemático. Si estudias ciencias, las ciencias varían, son la parte del espíritu, son la parte que va para un lado, para otro, que fluye. Los ríos hoy tienen una ruta, pero mañana tienen otra. ¿Por qué? Porque se han desviado por cualquier cosa, por un terremoto, por una falla, por una historia. Así son los del espíritu. Por eso se hablaba de los estudios. ¿Qué digo con esto? Tenemos que perder la idea de lo que la ley marca en nosotros. Tenemos que escapar de esa ley.
¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que había que escapar de esa ley. Mateo 18, 18. A ver si hilo, porque de momento estoy así con un cable. Los que predican me entienden. Y nosotros también. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros vamos a vivir conforme a nuestra línea de pensamiento. Lo que va a marcar nuestras vidas, espirituales o carnales, va a ser dependiendo de lo que pensemos. Si nosotros pensamos de una manera, nuestra vida se va a determinar de esa manera. Si nosotros pensamos de otra manera, nuestra vida se va a determinar de esa otra manera. Hay algo, porque siempre vas a vivir en lo que crees. Si hablo de esto es porque quiero que puedas alcanzar y romper un chip en tu mente de que la legislatura, la ley y el gobierno de la ley no es para nosotros, no es para los cristianos, no es para el corazón, no es del espíritu. Y Jesús dijo, vine a cumplir la ley, vine a darle el verdadero significado hasta que este cielo y esta tierra pasen. En la tierra, en el mundo, la línea de pensamientos que ha habido en el espíritu desde que Dios creó el mundo han sido tres. Ha sido desde Génesis hasta Moisés, que no había ley, había el primer cielo y la primera tierra. ¿Qué quiere decir? Que se pensaba en el cielo igual que se pensaba en la tierra. ¿Por qué? Porque el pensamiento es lineal y el pensamiento está adecuado a las mentes de los pensadores. Y en el cielo se ataba todo aquello que se ató en el primer tiempo. Pero eso muere cuando viene la ley. Y en la ley del segundo cielo es la ley de Moisés. Cuando se especula y cuando se dice cómo el hombre tiene que vivir. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de Juan. Hasta el último de los profetas vive ese segundo cielo en donde el pensamiento de la gente, el pensamiento general del mundo, está basado en todo lo que la ley tipifica. Eso viene a nuestras mentes y vivimos bajo ese parámetro. Pero hay un tercer cielo, hay otro lugar existencial, hay otro lugar de más luz, hay otro lugar diferente en el cual Jesús nos invita seguidamente a vivir. Ahora os lo voy a explicar en dónde. Pero Jesús nos invita a vivir en este tercer cielo, en este nuevo lugar en donde la ley ya no tiene poder sobre uno. ¿Cuándo? Cuando entendemos en Romanos que dice que por la ley no hay ni uno que sea justificado, solamente en la gracia. Pero tenemos que entender hasta dónde llega la gracia y cuándo empieza el gobierno del tercer cielo. Mira, en Hebreos 5:13, son unos cuantos versículos, pero creo que los sepáis para que no sea yo el que dice, ¿no? Entonces, en el 5:13 dice: todo el que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Bien, sabemos lo que es la palabra de justicia, pero aún así lo voy a explicar. Yo entendí este versículo como diciendo, todavía no he madurado, no he crecido, porque vivo en pecado, porque vivo fuera de orden, porque vivo en unas situaciones complicadas, porque no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con entender lo que es la justificación por medio de la fe, que no está basada en la ley, porque por la ley nadie puede ser salvo. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por la ley somos culpables, estamos ejercitados en el mal. Porque la ley viene a demostrarnos a nosotros mismos que de ninguna manera podemos ser salvos. Porque la ley está estipulada para la condenación. Es un ministerio de condenación. La ley siempre acarrea condenación, como el ministerio de Aarón y del sacrificio. Condenación tras condenación. Nunca puedes pasar a otro régimen. Hasta que entiendes cuál es el siguiente paso, que es en el 6.1. Fíjate cómo dice, después de hablar esto de atrás y entenderlo más o menos, dice, dejando ya los rudimentos de la primera doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando vez al fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todas estas cosas que está aquí hablando el personaje que escribe Hebreos, sea Pablo o sea quien fuera, está hablando a una forma de pensar del segundo cielo. Las gentes
de este momento pensaban de esta forma. Pero sin embargo Pablo, o quien escribe, les está diciendo: dejaros ya de los rudimentos antiguos, de las doctrinas ancestrales de la teología, de este tipo de línea de pensamiento que pensáis que puede salvar a alguien pero que no puede hacerlo. No puede hacerlo, no puede liberar, no puede traer una nueva expectativa, no puede traer una nueva función. ¿Por qué? Porque estamos anclados a este tipo de doctrinas y todos son doctrinas correctas, son doctrinas verdaderas. En donde ¿qué? La gente del segundo cielo estaba metido en ellas. Como cuando hablo de los escribas y los fariseos. Si en el segundo cielo no hubo nadie mejor que ellos. Nadie mejor. Cumplían todos los requisitos de la ley. Cumplían toda la ley. Y ellos se quedarían extrañados. Dicen, pero vamos a ver, Dios nos pone la ley de Moisés. Nosotros cumplimos a rajatabla. Si yo hasta cuento las semillas de mostaza, de eneldo, de ruda, de menta, para ser justo delante de Dios y darle a Él lo que le corresponde y yo quedarme con lo que corresponde, pero viviendo bajo el peso de la ley. Y eso al final nos condena. Pero Jesús viene a darle una vuelta de tuerca a este tema y a decirle: sí, está muy bien, habéis vivido en esta situación, pero yo os digo. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento dice: sí, de verdad está escrito, pero yo os digo, pero yo os digo, pero yo os digo? Y fíjate aquí que habla de la doctrina de Dios, de la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Pero habla de la doctrina de Dios. ¿Por qué? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque Dios así lo creyó y así lo quiso. Y Jesús vino a cumplir todo aquello para abolir todo el peso de la ley. Pero todo esto que estamos diciendo, que estoy diciendo, solamente puede entrar en una mente espiritual. Y para conseguir una mente espiritual, lo primero que hay que hacer es nacer de nuevo. Siempre hemos hablado de nacer de nuevo. Y ahora voy a fijarme en dos puntos que no siempre hemos hablado. Mira, en Juan 3... Ya me salté el ritmo, pero bueno, es igual. Tiene tantas hojas este libro, porque claro, como son tan grandes. Es gigante. ¿Eh? Van a subir, porque es gigante. Mira, dice, Juan 3:3. Bueno, en el 2 dice, vino este hombre, Nicodemo, y en el 2 dice, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Hasta aquí todo claro, ¿no? Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo señales, y él le viene a decir: claro, es que te veo hacer esto, entonces tienes que venir de Dios, es imposible que nadie haga estas cosas. Vale. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Vale? Primeramente, para ver el reino de Dios, que es de lo que yo quiero hablar, hay que nacer de nuevo. Fijaos en una cosa, Jesús nunca predicó del arrepentimiento, era Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento. Raza de víboras, ¿cómo venís aquí a salvaros de la ira venidera? Esa era la predicación de Juan. Jesús nunca predicó del arrepentimiento, habló del reino. Porque él quería instituir el reino. Él quería instituir en la mente el tercer cielo y la tercera tierra. La nueva tierra y el nuevo cielo. ¿Qué? La nueva línea de pensamiento que tiene que gobernar las mentes espirituales de los que son cristianos. No podemos estar regidos por el segundo cielo. No podemos estar regidos por esa línea de pensamiento porque nos acarrea condenación. Y Jesús vino a liberar. Acordaos cuando es bautizado. Y a Juan le dice: no, Juan, me tienes que bautizar tú. Es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Por qué? Porque no vine a abrogar la ley, vine a darle su cumplimiento. Tengo que cumplir la ley. ¿Para qué? Para que ese cumplimiento de la ley, que fue Jesús el único que lo cumplió, me pueda poner en la posición de yo dar algo mejor. Si yo no cumpliese la ley y estaba fallando al segundo cielo, no puedo entrar en el tercero. Entonces, Juan en nuestras vidas nos predica sobre el arrepentimiento. Cuando nosotros llegamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, entendemos cuál es nuestra condición. Por eso nos predica el arrepentimiento por sí mismo. Pero Jesús en la cruz no le dijo al que estaba con él colgado, no le dijo arrepiéntete, dijo hoy estarás en el reino, porque su arrepentimiento ya se lo vio. Cuando le dijo al otro, pero ¿cómo puedes hablar estas cosas? ¿Aún no tienes vergüenza ahora que nosotros estamos aquí por lo que tenemos que estar? Y aún estás increpando a este...
Jesús le vio ya el arrepentimiento. Porque Jesús no predica el arrepentimiento, Jesús predica el reino. Y cuando el reino entra en nosotros, el arrepentimiento está implícito, está adentro, porque si no, no podemos ir. Pero no es porque se predique el arrepentimiento, es porque se predica el reino. Un poco más adelante, Nicodemo le pregunta, ¿cómo puedo hacer? Es que tú estás explicándonos unas cosas que no puede ser. Vale, en el 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez le vuelve a decir lo mismo. El que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino. No podemos entrar. ¿Qué es el reino? La línea del pensamiento de Dios en nosotros. Cuando el gobierno de Dios se instituye en la tierra y vivimos bajo ese gobierno, estamos viviendo bajo el reino. Ese es el reino de Dios. Eso es lo que Jesús predicaba. Y no por nuestras fuerzas, no por nuestro pensamiento, no por nuestro raciocinio, sino porque lo que Jesús nos da, nos delega y nos permite hacer. Y os dice, venir, gastar de esto, vivir en esto. No viváis en la vieja ley, que yo la vine a abrogar, la vine a cumplir, la cumplí y la quito. Ahora viene una nueva, ahora viene un pensamiento nuevo, ahora viene una línea nueva. Si tú piensas así, tu manera de vivir va a cambiar. Tu manera de vivir va a ser transformada. Y vas a decir como en Romanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque nuestra línea de pensamiento es la de vencedores. No es la de fracasados. No es la de la ley me condena. No es la de... ¿Por qué? Porque no vivimos bajo ese peso. No vivimos bajo ese segundo cielo que atormentó al hombre, pero con un solo propósito, demostrarle al hombre a sí mismo que no puede ser justificado por la ley. Porque necesitaba un atributo mayor, que era el de Cristo en nosotros y su legado. Y aquí le dice, en el 10, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Le pregunta, ¿eres maestro de Israel y no sabes? Claro, ¿por qué? Porque Nicodemo era maestro en la ley, pero no era maestro en lo que Jesús le estaba trayendo, en esa nueva visión que viene a desencadenar en el hombre espiritual una puerta abierta a campos, a lugares, a espacios, a sitios, a una mente abierta, a una mente diferente, sin ese peso de condenación que traemos desde el sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Porque hay un sacerdocio mayor según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, una vez determinado y eterno. Entonces vamos a comprender lo que es comer de su carne y beber de su sangre, porque en nuestro espíritu lo estamos comprendiendo. El otro día leí un coso de un Padre Nuestro, muy bonito, en el cual decía, bueno, yo no lo pude comprobar ni lo comprobé, pero me gustó, ¿por qué? Porque me entró al espíritu. Me entró al espíritu y decía, el Padre y Madre del cielo metía en un gobierno general y completo, no hacía exclusiones, no había exclusiones, había un todo por todos. Entonces todo tiene que ver con todo, pero tiene que haber ese mover desde el corazón, en entender que Dios es Padre, que Dios es Madre, que Dios es Cuidador, que Dios es Hijo, que Dios es todo, porque es todo en todos. Y todos podemos movernos bajo este criterio, sin exclusivas, sin quitar. Si andamos quitando, estamos armando el segundo cielo otra vez. Y estamos determinando ese segundo cielo en la tierra bajo doctrinas. Y dijo, quitaros de los rudimentos. Está llamando rudimentos a doctrinas profundas que funcionaron en el segundo cielo. Y que a esta gente no había que recriminarle nada, a este Nicodemo. Y Jesús le dice, tú no sabes estas cosas siendo maestro. Eres un maestro de ley. Y hay muchos que son maestros de ley. No, es que yo quiero estudiar teología. Me parece muy bien. Pues serás un teólogo. Pero no creas que Dios te va a revelar cosas porque seas un teólogo. Dios te va a revelar cosas cuando tienes corazón de profeta, cuando tienes corazón de revelar, cuando tienes corazón de emprender, cuando tienes corazón de no equivocarte, cuando no tienes miedo de equivocarte en una doctrina porque te van a condenar. Que es lo que hace la Iglesia en muchas ocasiones. Porque no está de acuerdo, porque no estamos de acuerdo en cosas. Pero estamos volviendo a los rudimentos que antes leí, que dice Jesús que hay que quitarnos de esos rudimentos, de esa línea de pensamiento. Porque seguramente que perfectos no hay ninguno. Y que tengamos la simple verdad en todo tampoco. Ni los más teólogos ni los más reveladores. Porque no es así.
Dice, dejando ya atrás la doctrina del cielo, la del segundo cielo, de la ley. Y dice, Deuteronomio 6:25, todo lo que estoy hablando del segundo cielo estaba basado en este pasaje. Fijaos, en el 6:25 de Deuteronomio. Que dice, esto esto es la Torá, para los judíos esto era el amén, vamos, esto era el todo del segundo cielo. Pero ¿qué ocurre? Que a veces nosotros como iglesia lo trasladamos al Nuevo Testamento y vivimos bajo este peso igual. Y dice, ¿qué dije? 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Sí, en el segundo cielo. Y ni una jota ni una tilde será quitada hasta que este segundo cielo pase. Como dijimos en el Mateo 5:18, que no sé si lo leí. Sí. Hasta que no pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde. ¿Qué cielo y qué tierra? El segundo cielo y la segunda tierra tienen que pasar, para que esto que dice Deuteronomio ya no tenga el peso específico que tenía en la ley. ¿Por qué? Porque ha pasado, porque ya no está. ¿Comprendéis? Pero nosotros tenemos que vivir como que ya no está, porque si vivimos como está, estamos volviendo a los rudimentos antiguos, y nos gusta más vivir por el peso de la ley, porque somos matemáticos, algunos como yo. Y para mí me es más fácil decir, si me dices, no, este vaso tiene que estar aquí, y después de 3 días lo vas a poner aquí. Y eso resulta fácil, y eso es la ley. Eso es la ley. Entonces tenemos que hacer, y hacemos. Y nos sentimos bien con lo que hacemos. Pero es que ese recurso no es válido delante del reino. Está bien sentirnos bien por lo que hacemos, pero lo que hacemos ya nos tenemos que sentir bien porque ya lo hizo Jesucristo. Ya nos justificó. Ya la justicia de la que habla aquí, te lo perdí. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Nos lo ha mandado para este mover, pero no para ahora. Y no estoy diciendo que nos saltemos los mandamientos, porque se nos tiene que ver que vivimos en el reino, porque ya somos reflejos del arrepentimiento como el ladrón de la cruz. Por eso esas promesas vienen a nosotros, porque ya nuestro corazón es de una condición. Pero tenemos que vivir bajo esto. Y dice en Romanos que no hay ni uno justo. Ni uno justo. Si no hay ni uno justo, ¿cómo me dice aquí que haciendo todo lo que la ley dice soy justificado? Porque ese era el peso de la ley. Ministerio de condenación. Porque ninguno fue justificado por cumplir todos los mandamientos de la ley. Nadie fue justificado por esto. Ni uno se salvó del Antiguo Testamento, ni del Nuevo, ni de ningún sitio, por cumplir todos los mandamientos de la ley. El que se salvó fue por creer la promesa aquí atrás y por creer en Cristo aquí delante. En el Nuevo y en el Antiguo. Y no podemos andar mezclando unos cielos con otros cielos. Entonces, si vivimos en el tercer cielo, si vivimos en la morada del reino, si vivimos en el establecimiento y en la conclusión de Cristo en nosotros, no podemos andar haciendo uso de lo otro. Tenemos que pasar de los rudimentos antiguos, de lo establecido en el segundo, para vivir conforme al tercero. Y no es que seamos más listos que nadie, pero esa es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque Dios fue tan bueno que nos quiso poner en esa posición, porque por nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer, vayamos a conseguir nada, sino por lo que Jesucristo hizo. Amén. Entonces, Mateo 5:17. Bueno, el 18 también, ¿no? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Y cuántas veces usamos esto? No, leemos un versículo cualquiera y decimos, no, es que no dice así, es que estás cambiando la palabra. Claro que la estoy cambiando, porque la palabra está viva y es eficaz
más cortante que una espada de doble filo, que penetra lo profundo y saca las coyunturas y saca las ideas y saca las intenciones del corazón. Y la palabra está viva, es que se cambia. No se cambiaba aquí, ni una jota ni una tilde, todo tendría que estar de una forma matemática. La matemática lo bueno que tiene es que siempre es la misma, ¿no? 2 y 2 nunca van a ser 5, van a ser 4. Pero esa matemática es la matemática de la ley. Pero Dios no quiere esta matemática, pero esta matemática ha sido borrada. Dice, ¿cuándo? Cuando pasen cielo y tierra. La jota y la tilde será modificada, será cambiada, será transformada, porque no vais a vivir bajo este peso de que la letra mata. Dice, mas el espíritu trae vida. Dice, Marcos 13:2. ¿Me vais siguiendo? Sí. No, está difícil, ¿no? No, está bien. Me cuesta mucho a veces explicarlo. No, no. Marcos. 13:2. Bueno, esto tiene tela. Marcos 13, me metí en harina aquí. Pero es para que podamos entender cómo debemos de vivir. Porque si entendemos esto, nuestra vida cristiana va a cambiar. Va a ser transformada, no va a ser la misma. No va a ser una vida de inconclusión, no va a ser una vida de incertidumbre, no va a ser una vida de cómo puede o no puede ser, bajo lo que yo pueda hacer o no pueda hacer, porque no va a estar basada en eso, va a estar basada en otras cosas. Dice 13:2. Dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No veas esto como un edificio. No veas esto como la Catedral de Santiago, o como la Catedral, o como el Templo de Jerusalén. Mira estos grandes edificios como los rudimentos antiguos en los cuales estaba depositada la fe de algunos. La línea de pensamiento que tenían estas personas. La línea de pensamiento que había en general, y que todo el mundo lo pensaba, porque todo el mundo era Jerusalén. Jerusalén vino, Dios vino a los judíos. Luego nosotros somos la rama injertada, la cual nos favoreció que los judíos le rechazaran. Pero Él vino a los judíos, y Jerusalén era el centro neurálgico del mundo mundial. No era aquí, para allá, no, Jerusalén era el mundo. Y Dios vino a ese mundo. Y vino a decir, vamos a borrar, vamos a derribar estos edificios. Esto va a ser derribado. Y en 3 días, cuando yo resucite y demuestre al mundo con lo que es la resurrección en cada uno de vosotros, esa resurrección en vosotros va a hacer que estos edificios no sirvan para nada. Porque va a haber una nueva edificación en vuestras mentes. ¿Comprende? ¿Lo estoy explicando? Sí. Dice, bueno, sigue después todo para abajo, y vamos a ver aquí versículos, porque vendrán muchos diciendo, yo en el nombre de Cristo y os engañarán, mas cuando digáis de guerras, de rumores de guerras, no se turbe vuestro corazón, porque se levantará nación contra nación, porque mirad que vosotros mismos, porque no se engañen con concilios, sinagogas, tal. Esto parece que está hablando de un apocalipsis final. Y esto ocurrió en esta era. Esto ocurrió en esta época. Esto ocurrió en este mover y en este momento. No va a ocurrir, ya ocurrió. Estamos a toro pasado. Dice, cuando os trajeren a entregaros, no os preocupéis de lo que habéis de decir ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque sois vosotros y habláis sino del Espíritu Santo. Fijaos, está anunciándoles ya hechos. Está anunciándoles ya la llenura del Espíritu Santo en ellos. Aquí no estaba esto. Y se lo están diciendo en tres libros, en Mateos, en Marcos y en Lucas. Dice, el 14, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel puesta que no debe de estar, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta abominación desoladora que ocurrió en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y todo esto que aquí narra y que dice, es cuando se rompe la estructura del segundo cielo para dar paso al tercer cielo, al lugar de la residencia del reino de Cristo, rompiendo y aboliendo todo lo antiguo para que esto nuevo sea ejercitado y vivido por nosotros, para generaciones de siempre. Dios ya no va a hacer nada más. Ya estipuló esto para que vivamos conforme a lo que Jesús hizo y dijo. Y ya no vamos a vivir más en esta tesitura. Y dice, más adelante, en el 19, porque aquellos días será de gran tribulación, el cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo que la habrá. Hasta este tiempo, ya no es otro tiempo, está aquí.
Está aquí hasta este tiempo. Ahora va a ocurrir todo esto. Ahora, en este momento. Y para que tenga dudas, leemos el 30. De cierto os digo, que no pasará esta generación. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación. La generación son 100 años. Una generación. Esta generación vivió esta situación. No la vamos a vivir nosotros. No la vamos a... Esta gente vivió esta situación. De todo esto que narra aquí, no te vayas si estás en el campo, va a venir, no sé qué. Toda esa desolación, toda esa ruptura de ese segundo cielo, ¿cómo se quedarían los que estaban físicamente comprometidos con el segundo cielo? Porque había gente comprometida. Veis a los fariseos, a todo este tipo de gente, a los fariseos y a los seduceos que hablaban de la resurrección. Unos decían que había resurrección, otros que no. ¿Qué? Las primeras doctrinas que tienen que ser anuladas, quitadas, como esto que dice aquí de los edificios, estos grandes edificios, estas grandes edificaciones mentales que tenéis ancladas en vuestro pensamiento, tienen que ser eliminadas. ¿Para qué? Para que vengan las nuevas, para que vengan las buenas nuevas de verdad, en las que podamos vivir en el reino, que es lo que Jesús predicó. Y dice, en el versículo 30, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué acontece? Los nuevos cielos y la nueva tierra. En Juan 3:3, como vimos antes, Jesús viene a romper esa mentalidad en Nicodemo. Viene a decirle, claro, eres maestro, pero no entiendes estas cosas. Porque tu pensamiento está en ese otro lugar. En el lugar de las rutinas, en el lugar de las doctrinas, en el lugar de las edificaciones basadas en lo que Dios dijo a Moisés y a las generaciones que vinieron después de Moisés. ¿Hasta cuándo? Hasta este tiempo, como decía aquí, que nunca había sucedido, hasta que sucedió. Y dice, nos da pistas. Deuteronomio 29:29, me encanta este versículo. Esto que estamos hablando, que pertenece en la línea de lo revelado, antes estuvo escondido. Hubo momentos en que estuvo escondido. Y aquí en el versículo 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo revelado es para nosotros. No podemos andar en lo oculto hasta que es revelado. Cuando es revelado, ya no está en oculto, ya ha salido a la luz. Los que sois más jóvenes no sabéis cómo funcionaban las máquinas de fotos de antes. Ahora no es... Antes tú comprabas un carrete de 24 fotos y te tenía que dar para todo el viaje. Ahora la gente hace 5.000 fotos y borra las que no quiere. Y tú te arriesgabas, y voy a sacar una foto. Y cuando la ves decías, ¡buah! Se me salió, tiro. No había esa posibilidad. Pero es que cuando tú sacas la foto tú tienes una impresión, pero está en oculto. Hasta que tú la llevabas a un sitio, llevabas el carrete y decías, aquí está todo mi viaje. Al final salvabas 3 fotos. Se metían en unas bandejas que llevan unos ácidos, tal, lo ponían una, lo ponías en otra, y de pronto la foto que está negra empieza a hacer... Y se ve todo. Y ya se ve la foto. Y ya sabes si está lleno o no. Pero estaba en oculto. Estaba en oculto. Pero en Cristo está en lo revelado. Y Cristo quiere lo revelado para nuestras vidas. Para que veamos con claridad. Y yo hablo y lo veo con claridad, pero yo no sé si tú lo ves con claridad. A lo mejor tú no lo ves con tanta claridad. Tienes que repasar, tienes que ver, tienes que indagar y tienes que buscar que Dios te revele las cosas ocultas. Porque a veces son ocultas de Dios y son para Dios, pero otras son ocultas de los hombres. ¿Por qué? Porque la enseñanza no es la que es. Entonces está en lo oculto. Como se le tachó siempre a algunas religiones de estar siempre en el ocultismo. Las cosas que no podía ser. La católica hasta hace poco no se podía tener una Biblia en tu idioma. Y eran Biblias todas en latín. Y el cura decía,
Pater noster, arte la burra al poste. Y no sabía lo que estaba diciendo. No sé cómo decía, pero estaba oculto para que escuchaba. Mira, Sánchez está apuntando lo de la burra. Pero es así, estaba en lo oculto, estaba en lo privado, parece como que el sacerdote incluso era el único privilegiado en saber algunas cosas, pero que incluso ni él las sabía. Incluso ni él las sabría, hablaba latín, pero no sabía qué estaba diciendo. Y tú estás en la misa y estás amén, y te está diciendo, ¿qué estás diciendo? Y tú amén, amén, amén. Dice, Mateo 3.15, ¿ya lo leímos? No, vale, Mateo 3.15. Que bueno, viene la parte en la que ya Jesús empieza a dar pistas. ¿Pistas de qué? De que en el segundo cielo no podemos estar eternamente. De que hay que pasar a otra página, hay que pasar a otro lugar. 3.15. Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le dijo, deja ahora. Así conviene que cumplamos toda justicia. Conviene esto. Hay que hacer esto. Me tuve que circuncidar, tuve que ir a la escuela dominical, tuve que ir a no sé qué, tuve que hacer esto, tuve que hacer lo otro. Las fiestas de las enramadas, las fiestas de esto, las fiestas del tal, todas esas cosas las tuve que hacer. ¿Por qué? Porque vine a cumplir la ley. Vine a cumplir la ley para darle el verdadero significado. ¿Cuál es el verdadero significado? Que no tiene valor para la salvación. Ese es el verdadero significado. Antes os fue dicho, pero yo ahora os digo. Eso lo repite el Nuevo Testamento 50.000 veces. Antes os fue dicho, y estaba correcto antes, pero ahora yo os digo que ya no es así, que ya no penséis así, porque vais a acarrear una mente de condenación. Y decir, hice esto mal, estoy en pecado, voy al infierno. Una mente de condenación. No estoy a la altura, ¿no? Es que no sé si ser cristiano, porque ellos sí, porque tal, pero yo no sé, porque no soy capaz de muchas cosas. Mente de condenación. Pero si Jesús vino a liberar, Jesús vino a libertarte, Jesús vino a que seas feliz. Había un coso que tenía yo en la habitación hace tiempo de los chicos y decía, Dios no obliga a nadie a ser feliz. No obliga a nadie. Él te da esa opción. En la que, claro, como tú no entiendes y vives en el segundo cielo, no eres capaz de entender que Dios quiera favorecerte. Yo cuando era más chaval decía, jolín, pero claro, me hago cristiano, no puedo ir a pirámide más, no puedo escuchar a los Rolling Stones, no puedo. Mi pensamiento era todo ese, las cosas que Dios parece que me quería robar. Dios no te quiere robar nada. Dios quiere que vivas en otra dimensión, en la dimensión de la fe, de la realidad, de la convicción de lo que no se ve, de la convicción de lo que esperas, no de la convicción de lo que te va a quitar. Menos mal que no volví a la discoteca, vaya rollo. Es que después te quita esa mentalidad, te quita ese pensamiento, te quita esa forma. Nadie fue a la discoteca más que yo viví en la discoteca. Abrimos el Gran Casino allí, ¿te acuerdas, mamá? Sí. Una discoteca que estaba cerrada, íbamos todo el barrio y allí estábamos todos los días de la semana. No íbamos al colegio ni íbamos a ninguna, íbamos allí a hacer porros. Nos dejaban la discoteca abierta y solo había que beber alguna consumición. Y allí teníamos el mundo montado. Luego ya fuimos a otra, luego a otra. Y así toda. Y para mí eso era también un edificio, una edificación mental. Una posesión mental, no sé si decir diabólica o no, pero era la realidad que vivíamos. Pero Jesús nos viene a dar estas pistas, en la que, como dice aquí, deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Que por otro lado, antes leímos en Hebreos, que es la palabra más madura de la Iglesia, del Evangelio, la palabra más madura. Estáis en la leche, estáis en la norma de la ley, pero la palabra más madura es la palabra de justicia. Y parece que puede ser otra. No, lo más maduro pues puede ser la santificación, o puede ser la unción. No, es la palabra de justicia. Pero ¿qué ocurre? Que no se entiende bien. No se entiende bien.
Y sigue dando pistas, dice. Pero fíjate aquí una cosa que quiero decir. Cuando Jesús está diciendo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, ¿qué está haciendo aquí Jesús? Cumpliendo la ley. Cumpliendo la ley. Jesús cumpliendo la ley. No estaba todavía el momento de llegar al tercer cielo. No estaba el momento de llegar de saltarse la posición antigua, porque no se la saltó. Cumplió la ley, estaba cumpliendo la ley aquí. ¿Para qué? Para así demostrar que era autosuficiente y autocapaz de proclamar una determinación nueva y diferente. ¿Por qué? Por su sacrificio. Y dice, Mateo 11, 12, un poquito más adelante. Ve, desde los días de Juan el Bautista, dice, hasta ahora. O sea, no había pasado mucho tiempo, era poquito tiempo. Desde Juan el Bautista, que era el último de los profetas de la ley, dice, hasta ahora. Yo no sé cuándo es ahora, pero habían pasado pocos años. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo no va a sufrir violencia el reino de los cielos? Si estamos quitando un pensamiento generalizado desde Moisés hasta los tiempos de Juan para implementar un pensamiento nuevo, tiene que sufrir violencia. Toda cosa que quitemos de nuestro corazón sufre violencia. Toda cosa que quitamos de nuestra mente sufre violencia. Toda cosa que quitamos de nuestro raciocinio sufre violencia. Y esto es violento. Yo una vez hace muchos años discutí con un chico sobre, no me acuerdo ya sobre qué, tampoco es importante. Pero yo le decía, el día que se te caiga la doctrina, se te cae todo al suelo. El día que tu pensamiento sobre bases antiguas que ya han pasado, se va a caer todo, se te va a caer todo. Con la doctrina se te cae tu peso espiritual, cuando no puede ser así, porque ya Jesús hizo otra cosa, ya Jesús entró en otra dimensión diferente. Y dice, el versículo 19, mira lo que dice Jesús, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí, hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Pero mira el concepto que tenía para aquellos, lo que Jesús venía a traer. Aquí vale todo. Eso es lo que están diciendo. Aquí vale, venga, ahora, no saltamos el sábado, no, ahora sanamos a un burro, ahora comiendo cuando no hay que comer, el agua la convierte en vino, todo. Dice, esto aquí vale todo. Es lo que están diciendo. Dice, comedor, bebedor, hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Antes nosotros no podían ser amigos de publicanos y pecadores. Eso es lo que muchos centros de rehabilitación de toxicomanías hacen. Yo me acuerdo que fui a uno que yo no podía juntarme con nadie. Y Alcohólicos Anónimos es lo mismo, ¿no? Tú serás alcohólico toda la vida. Un alcohólico anónimo, pero alcohólico. Pero vamos a ver, ¿qué línea de pensamiento va a poder tener una persona en su mente que con 30 años le dice, no, tú vas a ser alcohólico toda la vida? Y tiene que vivir bajo ese estigma, bajo esa condición mental, porque se la ha dicho alguien. No, según pienses vivirás. Por eso quiero meteros esto, para que penséis de otra forma, para que viváis de otra forma, para que Jesús dice, mi carga es ligera y mi yugo es fácil, pero les está diciendo, la vuestra no, la vuestra no, la vuestra es un tormento, yo la voy a cumplir, no os preocupéis, yo la voy a cumplir. ¿Pero por qué la voy a cumplir? Porque quiero dar algo nuevo, un tercer cielo, un tercer lugar, un tercer y definitivo estado en el que tú te puedas mover sin el peso del segundo. ¿Estáis comprendiendo? Sí, ¿Me estoy explicando bien? Sí. Perfectamente. Lucas 17, 20, ya acabo, ¿eh? Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios,
Le respondió Jesús y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pero ellos no consideraban eso, sino no preguntan. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Como preguntan algunos, pensando que el reino, que no es de este mundo, y que vendrá, no se sabe cuándo, yo no lo sé. Dice ahí, pensaría. Pero aquí dice, el reino está entre vosotros, está en vosotros, está sobre vosotros. Es la línea de pensamiento que tú quieras vivir, si quieres vivir en el reino o no quieres vivir en el reino. No está fuera, no está lejos, no vendrá, ya está. Está entre vosotros, estableciendo el reino. Y dice, Jesús lo anuncia también en Mateo 10:7. Que ya lo anunciaba Juan en sus últimos momentos, dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque ya estaba allí Jesús, para establecerlo. Entonces el reino de los cielos está establecido. Y cuando Jesús les enseña a orar con el Padre Nuestro, pasa lo mismo. Venga a nosotros tu reino. Venga ahora, no venga a nosotros tu reino. Entonces tendremos que aprender a vivir en este mover, en esta línea de pensamiento, porque nos va a ser mucho mejor. Aparte que nos es mejor, es lo que yo creo que Dios quería de nosotros, que viviéramos en esta posibilidad. Porque si no, si viviéramos bajo el peso del segundo cielo, bajo el pensamiento de la ley estricta, ¿cómo puede Romanos decir somos más que vencedores? Cuando un poco antes dice que por la ley estamos todos culpables. No podríamos ser más que vencedores. Ya no dice vencedores, dice más que vencedores. ¿Por qué? Porque el premio ya lo tenemos otorgado por alguien que nos lo da. ¿Comprendéis? Jesús ganó ese premio. Y lo único que hace es delegárnoslo. Y está diciéndonos, vive aquí, vive en esta posición, vive en esta determinación. No vivas en las posibilidades que te pueda dar o no la ley, porque no te va a dar ninguna. Vas a querer cumplirlo todo, vas a querer hacerlo todo, vas a querer, pero no vas a cumplir, no vas a traer paz a tu corazón. Yo cuando me convertí, yo creo que nadie hacía las cosas más correctas que yo. Entendiendo correctas, pero mi suma intención era hacerlo todo bien. No decir un taco, no tirar un papel al suelo, no decir un... ¿Por qué? Porque consideraba que todas esas cosas agradarían a Dios. Y no digo que no le agraden, pero tenemos que aprender a vivir en otra dimensión, no en esa dimensión de la ley del cumplimiento rajatabla de todas las cosas que nos parecen. ¿Vale? Pues ya no hay más. Vale, bueno, Mateo 6:10 creo que es lo del Padre Nuestro. Y dice aquí, Jesús lo enseña. Eso es lo que Jesús creo que quiso plasmar en una mentalidad que estaba muy anclada en otro pensamiento. Y que a veces nosotros arrastramos. A veces la Iglesia arrastra este tipo de pensamiento. Pero no es un pensamiento liberador. No es un yugo ligero. Y no es una carga fácil de llevar. ¿Vale? Vale. Amén. Vamos a veces pienso que te puedo dar. Veo que en mi vida hay tanto que cambiar. Lucho por mí mismo, me vence el egoísmo, hay poco de ti. En tu presencia puedo encontrar lo que he buscado en mi caminar. No quiero conformarme
soy mi vida y amor. Sobre toda cosa guardada, guardaré para ti mi corazón. Te serviré el resto de mis días. Tuyo soy mi vida y amor. Tuyo soy mi vida y amor. Tuyo soy mi vida y amor. Cosa guardada, guardaré para ti mi corazón. Te serviré el resto de mis días. Tuyo soy mi vida y amor. Tuyo soy mi vida y amor. Tuyo soy mi vida y amor. Sí, Padre, cuida mi corazón porque de él mana la vida. La vida depositada en tu palabra, en tu pensamiento. Te pido que nos ayudes a pensar, a ver como tú ves, a entender como tú entiendes. Gracias por tu gracia, por tu misericordia. Te pido que sigas ayudándonos a avanzar, a crecer y a madurar, entendiendo la justicia como lo más profundo de tu palabra, lo más maduro y lo más eterno. Tú has implantado en el corazón del hombre y en su mente para que no sea gravoso, para entender que en el Evangelio tu carga es ligera y tu yugo es fácil de llevar. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos que traigas gracia sobre gracia a nuestros corazones. Sí, Padre, gracias por Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por el consuelo eterno que nos traes. Por esa vida de paz, por esa vida de entenderes, por esa vida de revelaciones que vas trayendo cada día con gotas a nosotros, que van saciando nuestras